Hola a todos, estamos en esta noche. Vamos a hablar un poco de la Parashá Vaerá. La Parashá Vaerá es la Parashá que corresponde esta semana. Eh, Vaerá significa o se traduce como y aparecí. Los temas de la Parashá Vaerá, la cual abarca del capítulo 6 del versículo 2 al capítulo 9 versículo 35 del Sefer Shemot o del libro de Shemot, que se traduce como Éxodo, pero que en realidad significa nombres. ¿Sí? Nuestra parashá, los temas de nuestra parashá son los siguientes. En la primera aliyá, la cual corresponde el capítulo 6 verso 2 al verso 13, en esta aliyá el Eterno recuerda la promesa hecha a los patriarcas, y también el Eterno eh, instruye y manda a Moshe a Egipto para que hable con Paró, con Faraón. En la segunda liyá, la cual abarca del capítulo 6, verso 14 al verso 28, aquí se habla sobre la descendencia de Jacob hasta Moshe y Aarón. Tercera aliyá, capítulo 6, verso 29 al capítulo 7, verso 7. Aquí el Eterno le advierte a Moshe sobre lo que va a ocurrir en Egipto, lo que va a ocurrir cuando él se presente ante Paró y todo lo que ya hemos estudiado anteriormente y lo que hemos visto anteriormente. Cuarta liyá, esta abarca del capítulo 7, verso 8 hasta el capítulo 8, verso 6. Y aquí se habla sobre la señal que se le da a Paró, ¿sí? Aquella señal que todos conocemos sobre cuando Aarón arroja su vara al piso y ésta se convierte en una serpiente. También se habla sobre la plaga de la sangre en el río Nilo y sobre la plaga de las ranas. En la quinta liyá, la cual abarca del capítulo 8, verso 7 al verso 18, aquí se habla sobre la plaga de los piojos. Sexta liyá, verso del capítulo 8, verso 19 al capítulo 9, verso 16. Aquí se habla sobre la plaga de las fieras salvajes, las cuales llegan a Egipto y entran a las casas de los egipcios y todo lo que viene con esto. También en esta liyá se habla sobre la mortandad de los animales del pueblo de Egipto y sobre la plaga de la sarna. En la séptima liyá se habla, que viene siendo del capítulo 9, verso 17 hasta el verso 35. En esta se habla de la plaga del granizo que azota al pueblo de Egipto. En un resumen sobre esta Parashá Vaerá, aquí el Eterno se revela a Moshe como Adonai, eh, y le dice que él hizo promesas a los patriarcas, de a los antiguos patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, y le dice que esas promesas que él hizo a los patriarcas se van a cumplir ahora, les dice, porque el pueblo de Israel va a ser rescatado de la esclavitud y va a ser llevado a la tierra que prometió a los patriarcas. Los hebreos, con su espíritu quebrantado, y quién no iba a tener el espíritu quebrantado, estando en las condiciones en que se encontraba el pueblo hebreo en esos momentos, escuchan a Moshe, pero no creen tanto lo que él les dice cuando les entrega el mensaje de Hashem. Esto produce un temor en Moshe, porque él se preguntaba cómo lo iba a escuchar el gran faraón, el rey de Egipto, si sus propios hermanos no le hacían caso, ¿sí? Especialmente por el hecho de que, como dice la parashá,
Moshe tenía dificultades de dicción. Se dice que tenía dificultades de dicción, algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que no. Eh, vamos a ver, vamos a suponer que tenía problemas de dicción, no hablaba fluidamente probablemente. También aquí se le dice que el Eterno le dice a Moshe que Aarón, su hermano, va a ser su vocero y que Faraón se va a rehusar a permitir la salida del pueblo de Israel de Egipto, hasta que Hashem no infligiese severos castigos al pueblo de Egipto, ¿verdad? Por culpa de Paró, porque no permite la salida de los egipcios, perdón, de los hebreos. Y sabiendo que Paró se impresionaría con un acto sobrenatural, que Aarón, por instrucciones de Moshe dadas por el Eterno, arroja su bastón al suelo, y esta se convierte en una serpiente. Pero sin embargo, eh, los nigromantes o los magos egipcios al servicio de Faraón, de Paró, ellos reproducen también esta proeza, ¿sí? Ellos también arrojan sus varas al suelo, estas también se convierten en serpientes, pero aquí la diferencia es que la serpiente de Aarón se traga a las serpientes de los magos de Faraón, y aún así Faraón permanece impasible. Él nos impresiona por esto, no no se deja impresionar, ¿sí? Eh, Probablemente había visto ya muchas cosas Faraón por medio de sus magos, así que esto no lo impresiona. Después de esto, la primera plaga se desata entonces sobre Egipto. Después de que Moshe le advierte a Paró sobre lo que iba a ocurrir, y igual Paró no le hace caso, eh, Moshe le dice a Aarón que agite su bastón sobre el Nilo, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que lo agitó, otros dicen que golpeó las aguas, y al hacer esto Aarón, las aguas se convierten en sangre. Debido a esto, los peces mueren y esto produce un olor pestilente, insoportable, y falta de agua, una escasez de agua potable para el pueblo de Egipto. Y debido a esto, los egipcios, enfrentados con la falta de agua, se ven obligados a suplicarle al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que les cedan agua que ellos tenían, porque esta plaga del agua convertida en sangre, no afecta al agua que estaba en la región de Goshen o de Goshen, donde vivían los hebreos. Y esta plaga se prolonga durante 7 días. Por eso los egipcios se ven obligados a suplicar a los hebreos que les den agua. 7 días sin agua potable, pues es mucho tiempo. Este milagro también es, por decirlo así, este milagro también es repetido, ¿sí? Es replicado por los magos egipcios. Y con esto Faraón mantiene su actitud obstinada. Por consiguiente, ignora la amenaza de una plaga de ranas. Nuevamente, Aarón extiende la mano sobre el Nilo y las ranas cubren la tierra. Las ranas entraron a todas partes, entraron a las casas, a las bodegas, al palacio, a la misma habitación de Faraón. Y es aquí cuando Faraón, el soberano egipcio, le pide a Moshe, le ruega que detenga los efectos de esta plaga, y le promete permitir a cambio de esto la salida del pueblo de Israel
para ir a ofrecer sacrificios a Hashem. Pero tan pronto como Moshe le ora a Adonai y cesa la plaga, Faraón se rehúsa nuevamente y obstinadamente a cumplir con su promesa. Les niega la salida al pueblo de Israel al desierto para ir a realizar sacrificios a Hashem. Y es aquí cuando Aarón golpea con su bastón el polvo de la tierra y este se transforma en piojos que cubren tanto a hombres como a animales. Las personas estaban llenas de piojos, los animales estaban llenos de piojos. Y esta vez los magos egipcios no pueden hacer lo mismo, no pueden replicar este acto que realiza Aarón, ¿sí? Y se ven forzados a admitir aquí la superioridad del poder del Eterno. Pero aún así, no obstante, el corazón de Paró continúa endurecido. Moshe le advierte también a Paró que animales salvajes van a invadir los hogares de los egipcios, ¿sí? Pero que la tierra de Goshen, donde viven los hebreos, no va a ser afectada. Faraón nuevamente se mantiene obstinado, se mantiene terco, no permite que el pueblo de Israel salga. Pero sin embargo, la desolación provocada por esta plaga lo obligó a autorizar que los israelitas ofrendaran sacrificios a Hashem en Egipto. Él les dice, háganlo, ofrezcan sus sacrificios a su Dios, pero va a ser aquí dentro de las tierras de Egipto. Moshe, en cambio, le exige que le permita al pueblo hebreo viajar por 3 días al desierto para ofrecer los sacrificios a Hashem, a fin de escapar, vamos a decirlo así, de la ira de los egipcios, cuando los egipcios vean que lo que se sacrifica son animales que eran sagrados para ellos. Paró accede a esto, pero tan pronto como se detiene la plaga, nuevamente se niega a dejar salir al pueblo hebreo para servir a Hashem. Y aquí es cuando Moshe le advierte sobre una enfermedad del ganado que va a devastar a Egipto, con excepción, claro está, de la tierra de Goshen. O sea, esto si Paró no accedía a dar el permiso, ¿sí? Y aún así, Paró rechaza la advertencia y la plaga azota intensamente al ganado de los egipcios, causándole la muerte, en tanto que los animales pertenecientes al pueblo hebreo no son dañados. Y aún así volvemos a lo mismo. Paró permanece inconmovible, permanece impasible, terco en no dejar salir al pueblo de Israel. Entonces, aquí también Moshe arroja cenizas del cielo en presencia de Paró y la ceniza se convierte en polvo. Y este polvo se levanta y se pega al cuerpo de las personas, causando una epidemia, ¿sí? de ámpulas dolorosas, de ronchas, comezón, algo parecido a la sarna, lo cual provocaba dolor tanto en los hombres como en las bestias. Incluso los mismos magos de Faraón fueron afectados y aún así él no cambia de opinión. Entonces se le dice que las cosechas van a ser destrozadas, ¿sí? Y que el ganado que aún quedaba iba a ser diezmado. Se le aconseja que cubra a personas y animales para salvarlos de la muerte. Algunos egipcios que escuchan esto atienden la advertencia, buscan refugio junto con su ganado, y entonces Moshe extiende su bastón hacia el cielo y una tormenta terrible, en la que se escuchan truenos, se ven relámpagos, empieza a caer granizo,
arrasa al país, lógicamente, excepto a la región de Goshen, donde están los hebreos. Y esto mata tanto a hombres y bestias y destruye las cosechas. Dicen los comentaristas, los sabios, que este granizo era de una naturaleza inusual, ¿sí? Porque estaba compuesto de fuego en su interior y de hielo en el exterior, y que era de un tamaño grande. Y esta vez Paró reconoce su error, pero cuando cesa la tormenta, su corazón vuelve a endurecerse nuevamente como una piedra y niega la salida del pueblo de Israel al desierto para ofrendar sacrificios a Hashem. De esta parashá llama la atención en los versos que están en el... Permítanme, ahorita les digo en dónde. Están en el capítulo 6, versos 6 y 7, dice: por eso di a los hijos de Israel: yo soy Adonai, que sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto, los salvaré de sus trabajos, los libertaré con brazo extendido y grandes justicias, los tomaré para mí por pueblo, y yo seré para ustedes por Elohim. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, Elohei vuestro, que los saca a ustedes de debajo de la carga de Egipto, y los traeré a la tierra que alcé mi mano jurando para darla a Abraham, Isaac y Jacob. La entregaré para ustedes en heredad, yo soy el Eterno. Aquí hay 4 o 5 expresiones, las cuales hablan de la redención del pueblo de Israel. Es un pequeño comentario que vamos a hacer acerca de esos versos, ¿sí? Del capítulo 6 de la Parashá Vaera. Y estas expresiones, ¿sí?, son el proceso de la redención del pueblo de Israel. La redención, según nos revelan estos versículos, como les digo, los cuales están en Shemot 6, capítulo 6, del 3 al 8, no consiste en un acto único y completo, sino en una serie de 4 o 5 etapas que configuran este proceso histórico para el pueblo de Israel. La redención y la libertad generalmente no se producen de una forma drástica, de una forma así rápida, pero sí constituyen el resultado de distintos actos que provocan un cambio en la situación general de un pueblo, de una persona. La misma se expresa en estos versículos mediante 5 conceptos: los liberaré, los salvaré, los redimiré, los consideraré y los traeré. También en Egipto era necesario despertar en el pueblo el deseo de libertad, ya que las primeras plagas no consiguen ablandar el corazón de Faraón, sino que provocaron contrariamente un aumento en las exigencias con respecto al trabajo de los esclavos. Y al decir los esclavos estamos hablando del pueblo hebreo. Aquí es cuando el pueblo comienza a dudar de las posibilidades de que efectivamente la redención pueda ocurrir, de que la libertad pueda ser real. Al inicio de la parashá, Adonai trata de despertar y estimular el espíritu del pueblo,
para aumentar así sus esperanzas con respecto a la redención. Por eso fue pedido a Moshe que expusiera este programa del Eterno, ¿sí? Por decirlo así, este programa del Eterno de redención que iba a acontecer en breve para el pueblo de Israel. Los conceptos de libertad, de esta libertad que se habla en esta parashá, tienen 5 expresiones diferentes dentro de este pensamiento hebreo, de este pensamiento judío, ¿sí? El primero de ellos es: y los liberaré de los trabajos forzados en Egipto. Este primer paso en el proceso de la redención, los liberaré de los trabajos forzados en Egipto, constituyen el primer anuncio, el de la libertad, ¿sí? El sufrimiento es el tema general de ese verso, de este versículo. El sufrimiento consiste en el trabajo forzado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, que eran los esclavos del pueblo de Egipto, carecen totalmente de valor delante de los ojos de sus amos. Ellos simple y sencillamente eran esclavos. La libertad divina es la libertad de este tipo de sufrimiento. La libertad de Egipto elevó ante toda la condición humana de los liberados, devolviéndole la libertad y su respeto propio. Cuando ellos son liberados de ahí de Egipto, recuperan eso, la libertad y el respeto propio, ¿sí? El respeto a su propia persona como pueblo, como Bene Israel. Otro de esos conceptos es: y los salvaré de la esclavitud. A pesar de que el trabajo tiene un valor propio, ¿sí?, los egipcios hacían uso de mano de obra para crecer y fortalecer la existencia de una sociedad elitista. Y esta sociedad, que era la egipcia, obligaba a ciertos seres humanos, que eran los hebreos, a realizar trabajos forzados. Y determinaban de este modo la división de los hombres en esclavos y amos, ¿sí? O sea, había dos clases: los señores, por decirlo así, los amos, que eran los egipcios, y los esclavos, ¿sí?, que eran los hebreos. La redención de Egipto, ¿sí?, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, anula de una vez y por todas esta división artificial de los seres humanos. Esta es la determinación divina que declara por primera vez que todos los hombres son iguales, ¿sí?, y que todos ellos fueron creados a su imagen, a la imagen del Eterno. Otra expresión que viene aquí en esta parasha es: y los salvaré con brazo extendido y con grandes castigos. La salvación es definida no solo en relación con la salida de Egipto, sino también por el hecho de la existencia de la redención. Esta redención que se une a la redención espiritual y cultural. El término redención, por lo tanto, ¿sí?, une estos dos tipos de liberación: la liberación espiritual y la liberación cultural. La liberación espiritual porque el pueblo de Israel ya estaba oprimido, no podían realizar el servicio a Hashem, no eran libres para ejercer sus creencias. Y cultural porque son sacados de una cultura que no era la de ellos, y sin embargo muchos de ellos estaban asimilándose a esa cultura. Por eso el término de redención, ¿sí?, une estos dos tipos de liberación, la espiritual y la cultural. El Eterno les dice: y los consideraré mi pueblo, ¿sí? Dice: los consideraré mi pueblo, los tomaré como mi pueblo. Esta redención también constituye la base de la creación completa del pueblo de Israel. La redención de Egipto no marcaba el fin de un exilio cualquiera, ¿sí?, no marcaba cualquier cosa, sino que marcaba el fin de un exilio
y determinaba el nacimiento de un nuevo pueblo. El pueblo de Israel creció en Egipto, pero aún no era un pueblo, porque eran esclavos, ¿sí? Todavía no se determinaban ellos como pueblo. Según fue lo establecido, y esto había sido establecido como una de las promesas del Eterno a Abraham, que él iba a ser padre de un pueblo, pero ahí todavía no se podía considerar un pueblo por la cuestión de que estaban esclavizados y forzados a trabajar. Eran esclavos de los egipcios, perdón. Y la salida del exilio y la salvación de todos estos peligros tiene por objetivo acercar al pueblo de Israel a su creador, ¿sí? Tiene por objeto que ellos se acerquen al Eterno, ¿sí? Con el fin de recibir la Torah y de convertirse en el pueblo elegido. La otra expresión que viene aquí es: y los llevaré a la tierra que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob. Ya con las primeras 4 palabras se conoce una quinta y última expresión. La redención del pueblo no podía tener lugar en el desierto, ¿sí? Para redimirlos era necesaria una tierra, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir la palabra redimir? La palabra redimir significa liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y el Eterno iba a hacer iba a redimir al pueblo de Israel, sacándolos de Egipto, liberándolos de una obligación que era la obligación de servir a los egipcios, de un dolor, del dolor que provocaban los trabajos forzados, del dolor que provocaba la pérdida de sus hijos, de todo eso, y de una situación penosa, porque ya era una situación penosa para el pueblo de Israel. Para redimirlos era necesaria una tierra, en cuyo caso se trata de la tierra de Canaán, que posteriormente pasa a ser Eretz Israel, ¿sí? La tierra en la cual el pueblo liberado debía vivir de acuerdo a la Torá. Por eso se realiza el último anuncio: y los llevaré a la tierra que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez las fases de esta redención no son únicas y propias de la salida de Egipto, sino que se producen también de forma semejante en otras situaciones relacionadas con la redención del pueblo de Israel. Vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel son masacrados por los nazis, ellos son liberados, son redimidos, después de eso son llevados al pueblo, a la tierra de Israel, y se forma el Estado de Israel, ¿sí? Y en diferentes situaciones se produce ese proceso, ¿sí? Los liberaré, los salvaré, los redimiré, los consideraré y los traeré, que fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿sí? Con los judíos durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y estos versículos, además de expresar las fases de la redención, describen también el pacto entre Boreolam, entre el creador del universo, y el pueblo de Israel. Y en estos versículos aparece, tal vez no explícitamente, pero sí implícitamente, el contenido de este pacto que se le da al pueblo de Israel. Y se habla y esto es sobre el pacto, un pacto sobre la libertad del pueblo, el pacto de la Torah y el pacto con la tierra. El pacto determina los elementos más importantes en esta relación: la existencia y la libertad del pueblo, la Torah y Eres Israel.
los cuales constituyen los elementos básicos y fundamentales que definen este pacto con el Eterno. Estos tres elementos son fundamentales en la elección de las personas. Una persona necesita de una tierra para vivir en ella libremente y establecer sus leyes. Un esclavo no es capaz de darse cuenta de todo su potencial espiritual. De modo que la libertad del pueblo de Israel constituye una condición esencial del pacto. ¿Por qué? Porque un esclavo no puede desarrollar todo ese potencial espiritual que tiene con él y que lo acerca al Eterno. Los tres elementos del pacto, la libertad, la Torah y Eretz Israel, constituyen cada una en su tiempo tres etapas distintas en la historia del pueblo de Israel. La salida de Egipto, la entrega de la Torah y la llegada a Eretz Canaán, que después sería Eretz Israel. ¿Sí? Ya ahí, ya cuando el pueblo de Israel se asienta en Canaán y toma posesión de la tierra de Canaán, pasa a ser Eretz Israel. Y en relación con cada uno de estos elementos del pacto, hay tres festividades centrales, las cuales son Pesaj, que es en relación con la salida del pueblo de Israel de Egipto, la festividad de Shavuot, que se relaciona con la entrega de la Torah, y la festividad de Sukkot, que es en relación con la llegada o con el asentamiento en Eretz Israel. Y así el pueblo hebreo asume dos obligaciones mediante este pacto, ¿sí? Una de esas es cumplir con los mitzvot y la otra identificarse con el destino histórico, ¿sí?, de su pueblo. Cada persona que tomó ese pacto en aquella ocasión con el Eterno, ¿sí?, se comprometió a cumplir las mitzvot y a identificarse con el destino histórico de su pueblo, que es el pueblo de Israel. La grandeza de la salida de Egipto no es el hecho histórico único y excepcional de liberar un pueblo entero de las garras de sus opresores, ¿sí? Y estos opresores constituían un imperio completo, ¿sí?, sino que se trata de la primera fase de la vida de un pueblo. Es una fase especial en una cadena histórica que culmina con la formación del pueblo de Israel y que en 1948, si no me equivoco, termina también con la formación del Estado de Israel. Y así este plan divino, ¿sí?, orquestado por el Eterno, por Hashem, comienza con la salida de Egipto y finaliza con la entrada a la tierra de Israel. Y así también estas 5 expresiones, ¿sí?, pueden ser aplicadas a nosotros también, ¿sí? Cuando dice el Eterno, y los liberaré de los trabajos forzados en Egipto, Él nos habla a nosotros también, ¿sí? Él nos va a liberar de todo aquello que es forzoso o de lo que no nos podemos nosotros mismos liberar en ese Egipto espiritual en el cual vivimos o hemos vivido. Cuando Él dice, los salvaré de la esclavitud, nos está diciendo que nos va a salvar de esa esclavitud a la que estamos amarrados, ¿sí?, a la que estamos encadenados cuando nos movemos entre aquellas cosas que siempre hemos vivido y que empezamos a despreciar y a desechar cuando conocemos en realidad al Eterno, ¿sí? Cuando Él dice, los salvaré con brazo extendido y con grandes castigos, es porque Él va a utilizar su fuerza. Él va a castigar, ¿sí?, a aquellos opresores que nos tienen amarrados, que nos tienen esclavizados.
Y dice, y los consideraré mi pueblo. Pero Él no va a considerar su pueblo a cualquiera. Él va a considerar su pueblo a aquel que acepte seguir la Torah, ¿sí? Y los mitzvot que vienen en la Torah. Esos son los que son considerados el pueblo del Eterno. Dice, y los llevaré a la tierra que prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Para nosotros, bendito sea el Eterno si un día podemos hacer aliyá al pueblo, al Estado de Israel, a la tierra de Israel. Y si no podemos hacerlo, el Israel que nos va a esperar es el mundo venidero. Esa es la tierra a la que nos va a llevar el Eterno, después de que pasen las 4 fases anteriores que hablábamos. ¿Sí? Esa es va a ser nuestro Israel en un momento dado, el mundo venidero, al cual nos va a llevar el Eterno. Shalom.